Damos paso a continuación a la comparecencia del magistrado Horacio Armando Hernández Orozco. Ruego a la asistencia legislativa conduzca al magistrado Hernández Orozco al sitio destinado para su comparecencia. Voy a leer la síntesis curricular. Horacio Armando Hernández Orozco nació el 8 de enero de 1964, es abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Ciencias Penales por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. De manera regular se ha involucrado y asiste a seminarios y cursos y diplomados de actualización jurídicas impartidas en México y en el extranjero. Actualmente es doctorando por investigación en la Universidad Panamericana. Ingresó a laborar en el Poder Judicial de la Federación en 1985, fue nombrado juez de distrito en el año de 1998, magistrado de circuito en el 2001, cargo en el que fue ratificado el 15 de noviembre de 2006. Fue el primer decano de pleno de circuito en materia penal del primer circuito. Como académico ha publicado diversos artículos sobre derecho penal, derecho procesal penal y derecho procesal constitucional. Ha sido docente en diversas instituciones educativas y actualmente es maestro titular en la Escuela Libre de Derecho. Sea usted bienvenido, magistrado Hernández Orozco. Tiene usted el uso de la voz hasta por 10 minutos para su intervención inicial. La justicia es el pan del pueblo, siempre está hambriento de ella. René de Chamberlain. Buenas tardes, señoras senadoras y señores senadores. En esta comparecencia ante la Comisión de Justicia me permito exponer mi contribución como posible integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la idoneidad de mi candidatura. La contribución como posible ministro de la Suprema Corte de Justicia gira en torno a 3 puntos fundamentales. Primero, el llamado consenso constitucional. Tradicionalmente los intereses del Estado han sido confrontados con los derechos de la persona, con la consecuencia de que se promueven algunos intereses sacrificando los otros. A través del llamado consenso constitucional, la Corte puede constituir conjuntamente con los demás poderes de la Unión el proyecto de nación que requiere el pueblo mexicano. Nuestro máximo tribunal debe garantizar la vigencia plena de los principios y valores de la Constitución. En estos valores, principios y normas reside el punto de encuentro de todas las formas de pensamiento que conforman al pueblo mexicano. La sola existencia de la Constitución refleja la posibilidad de que todas las fuerzas democráticas logren 2 fines: la protección a la dignidad humana y la organización del poder del Estado. ¿Cuál sería una segunda contribución en el caso de llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? La construcción de una jurisprudencia, no la jurisprudencia tradicional que se ha venido manejando, sino la jurisprudencia que se enfoque a los derechos humanos y a los llamados grupos vulnerables. Esa jurisprudencia debe considerarse bajo 2 aspectos: el estudio profundo de los valores que marca la norma fundamental, así como el impacto que genera su aplicación en el contexto social, ya que hay que ser muy cautelosos. La jurisprudencia, al tener un carácter obligatorio, puede afectar a toda una sociedad y en ocasiones dejar a un lado a los llamados grupos vulnerables. De tal suerte que la Corte debe ser capaz de resolver los problemas más sensibles que enfrenta el Estado mexicano de una manera práctica y no únicamente legal. Se debe utilizar una argumentación jurídica que garantice el consenso en las decisiones que adopte la Suprema Corte de Justicia. ¿A qué nos referimos con esa argumentación jurídica? La argumentación jurídica en estos casos debe ser lo más práctica, lo más sencilla, evitar que se utilicen términos tan técnicos que en ocasiones hagan incomprensible su resolución. ¿Cuál sería un tercer punto de contribución si llegase a ser ministro? El llamado fortalecimiento del sistema de distribuciones de competencias y la división de poderes. ¿A qué me refiero en ese punto? Han existido importantes reformas recientemente que están delineando un nuevo esquema de contribuciones, un nuevo esquema de competencias, un nuevo parámetro en cuanto a organismos autónomos independientes constitucionalmente hablando. El tradicional esquema era de competencias limitadas y exclusivas y algunas de reserva. En la actualidad es un sistema de cooperación. Bajo este nuevo esquema, la Suprema Corte de Justicia debe tener en cuenta las nuevas competencias
para efecto de crear las nuevas sentencias, para efecto de crear las nuevas resoluciones que van a dar conflicto a estos derechos que se pueden presentar. La Corte debe ser muy prudente y medir las consecuencias de sus decisiones, tanto políticas y económicas, así como sociales. Señala a alguna persona que hace más daño un juez que un delincuente. Por eso la Corte debe ser cautelosa en sus resoluciones. La Corte debe comprender los límites y beneficios de una organización estatal a fin de otorgar eficacia y utilidad a las leyes. Es el punto de encuentro entre la labor del legislativo con la del ejecutivo que aplica esas leyes. Por eso, antes de decidir la inaplicación o la expulsión de una norma del sistema normativo, la Corte debe reflexionar sobre esta decisión que puede ser trascendente en la organización del Estado. ¿Por qué soy un candidato idóneo para adquirir el puesto de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque soy el candidato que representa a la función jurisdiccional. Soy una persona recta, soy una persona íntegra, soy un juez honesto y transparente. Por eso soy un candidato idóneo. Pero no bastaría con eso. Estoy convencido que por los momentos difíciles que atraviesa México, es indispensable que los órganos encargados de designar a los ministros manden un mensaje claro, manden una señal a la ciudadanía en la cual se esté señalando, en la cual se indique que se respete el Estado de Derecho en México. Los ministros deben de estar comprometidos también a ese Estado de Derecho, a la protección de los derechos humanos. Por eso resulta fundamental que el candidato a ministro cumpla con las cualidades personales y profesionales que establece el artículo 95 constitucional. Cumplo con todos y cada uno de esos requisitos. Soy un servidor público con más de 28 años trabajando para el Poder Judicial Federal, lo cual revela que soy un hombre institucional, convencido plenamente de las instituciones, tanto públicas como privadas, y que las instituciones son la vía para lograr el Estado de Derecho. Es el mecanismo legal, el mecanismo constitucional. Tengo la capacidad técnica y los conocimientos suficientes para desempeñar debidamente el cargo de ministro. Pero no solo eso, gozo de buena reputación y de un prestigio en mi función judicial. Si no tuviera los conocimientos que requiere el cargo de ministro, no estaría aquí. Si no fuera el hombre íntegro que requiere el cargo de ministro, no estaría aquí. Estoy plenamente convencido que este proceso de selección es transparente. Si no fuese así, tampoco estaría aquí. Soy un mexicano que ha servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia. Soy un jurista con reputación intachable, con una experiencia profesional por más de 28 años, como lo he señalado. Es evidente que tengo un compromiso, pero mi compromiso es con los derechos humanos, con la participación activa de la ciudadanía, con la igualdad sustantiva y con el sistema de justicia como un medio para el desarrollo de todos los mexicanos. Tengo un compromiso con la promoción, protección y garantía de los derechos humanos. Soy un magistrado con una visión amplia, una visión esquemática sobre los derechos humanos. En el año de 1990, cuando me titulé como abogado, mi tesis fue la ampliación de garantías a los derechos humanos. Desde aquella ocasión, en el lejano 90, señalaba yo que los derechos humanos no únicamente se constituyen o se constriñen a la llamada Constitución, sino también aquellos que se encuentran en diversas normativas, en diversas leyes, como pueden ser los tratados internacionales o las llamadas leyes secundarias. ¿Y por qué la ampliación de garantías? Porque las garantías vigentes en la Constitución tendrían que ser aplicables también a esos diversos derechos humanos. Entiendo que la reforma de 2011 demanda una actuación proactiva por parte de la Corte, que sea comprometida, como ya lo señalé, con la defensa de la dignidad de las personas. Comprendo que en nuestro país los derechos humanos no es una cuestión de jerarquía, no es que valga más que un tratado internacional o una constitución. Es una cuestión que hemos de buscar la coordinación y la integración de ambos ordenamientos. Tengo un compromiso con la igualdad sustantiva para eliminar cualquier forma de discriminación, porque sé que la sociedad reclama que los ministros reconozcan que en nuestro país hay grupos que históricamente han sido marginados, grupos que históricamente han sido olvidados, cuyos derechos requieren de una protección verdaderamente eficaz. Soy un mexicano que reconoce
la dignidad en todas las personas sin distinción alguna. Soy un mexicano que reconoce el derecho de las mujeres a vivir y convivir en una sociedad con la igualdad de oportunidades y derechos, que esta igualdad no debe ser únicamente formal y escrita en blanco y negro en una ley, debe ser una igualdad de facto, una igualdad que se viva. Soy un mexicano que conoce y respeta a las minorías y grupos vulnerables. Tengo un compromiso con el Estado de Derecho como un eje de desarrollo social y económico. Los ministros de la Corte deben fortalecer ese Estado de Derecho, como les he señalado. El Estado de Derecho es una herramienta para combatir la desigualdad y fomentar el desarrollo económico. Soy un mexicano activo en la defensa del debido proceso. Soy la persona comprometida con el combate a la impunidad y a la corrupción. Soy un jurista consciente que debe resolver con oportunidad, equidad y certidumbre para que las partes tengan el pleno convencimiento del fallo emitido. Tengo un compromiso con la apertura a la acción ciudadana, la cual debe participar conjuntamente con la autoridad gubernamental. Ambas son instituciones, no únicamente las instituciones son las de gobierno, también la ciudadanía crea instituciones de derecho. Inclusive debe participar activamente en aquellas decisiones trascendentales del gobierno, incluyendo las de la Suprema Corte de Justicia. Soy un defensor de la apertura de la información gubernamental como un principio democrático. Soy un hombre responsable, lo he señalado, gozo de buena reputación. En los 28 años que tengo para trabajar para el Poder Judicial Federal, nunca he tenido una nota desfavorable en mi expediente personal. En los 17 años que tengo como juzgador, nunca he tenido la necesidad de plantear un impedimento y aquellos que han sido planteados por las partes se han declarado infundados. Acatando una de las acciones contra la corrupción y el conflicto de intereses, me permito presentar mi declaración patrimonial correspondiente al año 2013, mi declaración de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013, mi declaración bajo protesta de decir verdad de los posibles conflictos de intereses que tuviese yo en caso de llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque soy un candidato idóneo para ser ministro. Muchas gracias. Gracias. Se abre el registro de oradores para formular preguntas. Tiene el uso de la voz el senador Benjamín Robles. Muchísimas gracias. Lo felicito por formar parte de esta terna enviada por el presidente de la República, con lo que ratifico que usted y los demás integrantes de la terna, por supuesto que reúnen los requisitos para poder ocupar el cargo vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le quiero hacer alguna pregunta en relación al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sujetó los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales a las restricciones que prevé nuestra Carta Magna. Y como lo hice en la ocasión anterior, permítame hacer un marco general antes del cuestionamiento. La reforma constitucional, como seguramente usted lo sabe muy bien, en materia de derechos humanos del 2011, supuso un avance extraordinario al elevar a rango constitucional los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, así como el principio pro persona. Sin embargo, cuando parecía que el debate sobre esta relación jerárquica entre la Constitución y los tratados internacionales ya había quedado superada, hay que recordar que en el 2013 la Suprema Corte resolvió la contradicción de tesis 293/2011, en la que impuso un límite a la aplicación de los derechos de origen convencional al considerar que cuando la Constitución establezca una restricción expresa, así dice, expresa al ejercicio de estos derechos, tal restricción prevalecerá. Ello implica, desde nuestro punto de vista, pues también una limitante al principio pro persona, pues la norma constitucional restrictiva prevalecerá por encima de la norma convencional más garantista. Le pregunto, en un análisis sistemático, maestro Hernández Orozco,
de los artículos 1 y 133 constitucionales, ¿qué opinión le merece este criterio de la Corte? Y dígame incluso si lo comparte. ¿Considera usted, maestro Hernández Orozco, que este criterio colocó de nueva cuenta a los tratados internacionales de derechos humanos en un rango inferior a nuestra Constitución? Le agradezco mucho con anticipación su respuesta. Gracias, señor senador. Proceda, magistrado. Muchas gracias, señor senador presidente. Este es un asunto icónico, trascendente. El primer asunto, como se ha venido mencionando, es el asunto Rosendo Radilla, donde se sientan las bases para el control de convencionalidad ex oficio, como lo reclamaba o lo señalaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pareciese ser que en esa resolución de Rosendo Radilla se habían sentado las bases suficientes para considerar que los tratados y la Constitución tenían una jerarquía a la par y que el tema de derechos humanos no era una cuestión jerárquica en relación al artículo 133 constitucional, sino era un tema de coordinación, como lo señalé, entre ambas normatividades, ambas fuentes del derecho. Viene esa contradicción de tesis, la 293/2011, que surge por dos criterios encontrados de tribunales colegiados, donde se hace el señalamiento que los tratados internacionales en materia de derechos están por encima de la Constitución y otros señalan que están a la par. La ponencia del ministro Arturo Saldívar originalmente señalaba que no era una cuestión de jerarquía, sino efectivamente de eficacia protectora del derecho humano. Si la norma, con independencia de su fuente, era la más protectora, se tendría que atender a esa norma. Y aparte se hacía un pronunciamiento secundario, que no lo hace mención, pero yo lo traigo a colación, que es la cuestión de las sentencias de la Corte Interamericana. ¿Cuál es el carácter que van a tener respecto al Estado mexicano? Originalmente la Rosendo en Pacheco, Rosendo Padilla, se establecía que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana, en donde México, nuestro país como Estado, fuese parte, serían obligatorias, serían vinculatorias, mientras que en aquellas donde no era parte nuestro país, serían únicamente de carácter orientador. En esta contradicción de tesis, la 293/2011, en una segunda reflexión que hace el ministro Arturo cuando le es retirado su proyecto, él establece, bueno, pensemos que es un problema de jerarquía, en atención a varias de las exposiciones que habían dado los ministros, y consideran que las restricciones expresamente señaladas en la Constitución deben prevalecer aún más allá de lo que establezcan los tratados internacionales, en este caso la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que sucede? Se cede en ese punto. Hay una votación mayoritaria donde se establece que esa va a ser la situación. Podríamos pensar que hay un retroceso, porque tenía avanzado en protección a derechos humanos. Pero el punto es más caótico, porque cuando se llega a comentar el aspecto de la vinculación o no de las sentencias, se establece que sea parte o no sea parte México, resultan ser vinculativas. ¿Cuál es el problema? Que ya hay sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde han sancionado al Estado porque su norma constitucional contraviene la Convención. Entonces esperemos que se haga el planteamiento ante la Corte Interamericana de un caso similar y es prácticamente un hecho que tendríamos una sanción en ese sentido. Hay varias hipótesis constitucionales de restricción a derechos humanos que no se contemplan en los tratados internacionales. Mi opinión personal, lo dije y modestamente lo vuelvo a repetir, en el año del 90 mi tesis para obtener el título de abogado fue la ampliación de garantías a derechos humanos, señalando dos puntos básicos: la distinción entre derechos humanos y garantías, el reconocimiento de los derechos humanos no únicamente en la Constitución, sino en la pluralidad de normas en las cuales conforman el sistema normativo mexicano y que las garantías se deben de aplicar a esos derechos humanos. Segundo, que el esquema garantista debe ser el que mejor proteja la dignidad humana. Está señalado en mi tesis, que se puede consultar en bibliotecas públicas. Pienso que esa resolución, bajo mi personal punto de vista, no fue toda acertada. Pero ¿qué es lo valioso? Que establece un criterio definido para que los juzgadores no lleguemos a una anarquía, más bien, una anarquía judicial donde hagamos lo que queramos. Ese es el aspecto valioso de esa resolución. Gracias. Gracias, magistrado. Senador Carlos Puente, por favor. Muchas gracias, senador presidente. Magistrado, la presunción de inocencia es un derecho constitucional que se incluyó en el artículo 20, apartado B, fracción primera, en la reforma de junio del 2008. En esta reforma se incluyó como figura también constitucional al arraigo. Se trata de dos elementos que se confrontan pero establecidos en un mismo ordenamiento. Me gustaría preguntarle, en su opinión,
desde su criterio jurídico, qué significa la presunción de inocencia, cuáles son sus manifestaciones, y también si nos pudiera comentar cómo se podría armonizar una interpretación para respetar la presunción de inocencia y el derecho humano a la libertad con una figura tan polémica como lo es la del arraigo. Por su respuesta de antemano, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Proceda, magistrado, por favor. Sí, gracias, senador presidente. Gracias, senador. La presunción de inocencia es un principio constitucional a partir de la reforma del 18 de junio del 2008. Anteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué es lo que había hecho? Sobre todo la primera sala. Es decir, bueno, está el principio. Y la pregunta era, ¿está presente en la Constitución o no está presente en la Constitución? Después de estar analizando varios preceptos, el 14, el 16, 19, 18, 21, 102, dicen, bueno, después de analizar todos esos preceptos, tácitamente está construido ahí, tácitamente está reconocido. Bajo mi punto de vista, si la Corte ha dicho no está señalado, no pasaba nada, porque los principios son principios generales del derecho que existen y preexisten a la norma jurídica blanco y negro. Sin embargo, bueno, tenemos una Corte que es activista y que prefiere que la norma se contemple en la Constitución para poder establecer un esquema, una construcción. Gracias, encontramos ahora el principio de presunción de inocencia en esta reforma del 2008. Pero esta reforma del 2008, yo lo digo en muchas ocasiones vacilando, pero parece ser que le hablaron a Gunther Jacobs, un defensor del derecho penal del enemigo, junto a Luigi Ferrajoli, un garantista reconocido internacionalmente, y dijeron, señores, siéntense, necesitamos hacer una reforma sobre estos puntos. Y efectivamente tenemos una reforma garantista, constitucionalmente hablando, bastante buena, respetable, de primer mundo, digo yo, y la situación de que se incluyeron algunas figuras para combatir la delincuencia organizada, que es un cáncer en este país. Se introduce el arraigo a nivel constitucional únicamente para delincuencia organizada. Sin embargo, se tiene que ver la declaratoria de vigencia conforme al segundo transitorio de esa reforma. ¿Cuál es la situación del arraigo? Elementos mínimos para que una persona esté arraigada. Elementos mínimos. Esta situación, obviamente, nos pone en un contexto de preocupación. La presunción de inocencia, mientras aquella persona que te acuse, en este caso el fiscal, no demuestre que eres verdaderamente responsable, tú eres inocente y tú tienes todo a tu favor. Las pruebas las tiene que aportar el fiscal. La defensa que podrá hacer, las llamadas causas de justificación. Sí, mi cliente lo mató, pero en defensa propia, causa de justificación. Había un estado de necesidad, el robo famélico que hablamos, de que se robó el pan para comer. Esas causas de justificación le corresponden a la defensa cuando reconoce que hay una conducta delictiva. Pero si no se reconoce una conducta delictiva, el fiscal tiene que probar esa conducta delictiva. En el arraigo no se prueba nada y la persona espera su libertad. ¿Cuál es el problema? Que está elevado a nivel constitucional. Bajo mi punto de vista, no tendría que ser una figura así a nivel constitucional, bajo mi punto de vista personal. No, gracias, senador. Muchas gracias. Senadora Pilar Ortega, por favor. Al Senado de la República, solamente dos reflexiones que me gustaría que compartiera con nosotros. La primera, usted habló en su exposición acerca de la igualdad sustantiva. A mí me gustaría preguntarle si en su opinión los esfuerzos que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido suficientes a efecto de que en la impartición de justicia se atienda la perspectiva de género, y qué otras acciones usted impulsaría de convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este sentido. Y la segunda pregunta, usted también abordó pues la difícil situación que enfrenta nuestro país, refiriéndonos pues a la violencia, a la criminalidad, a la desigualdad, a la corrupción y a la falta de credibilidad en las instituciones como son la de procuración de justicia, pero también de impartición de justicia. ¿Qué medidas cree que usted debe tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir esta falta de credibilidad ciudadana? Muchas gracias por sus respuestas. Proceda, magistrado, por favor. Gracias, señor senador presidente. En el principio de la igualdad sustantiva, ¿a qué nos referimos con la igualdad sustantiva? No la igualdad netamente o meramente de norma constitucional o de norma legal, donde establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley,
Estamos conscientes que el concepto hombre y mujer corresponden al sexo, pero también hablamos de género y sexualidad o preferencia sexual, como también se establece. En ese sentido, la igualdad sustantiva atiende a esas tres nociones, no únicamente a hombre, mujer, sino también a la cuestión de género y a lo que es la preferencia sexual. La igualdad sustantiva lo que pretende es que los derechos puedan llegar a todas las personas, y cuando se habla del concepto persona se incluye cualquier categoría que se puede dar dentro de esas tres instituciones que he señalado. La Suprema Corte de Justicia se ha hecho avances en relación a género. Se ha procurado que se respeten los derechos de las mujeres, que tengan una participación más activa. Hay una campaña de difusión que se ha establecido no únicamente por la Corte, sino también por el propio Consejo de la Judicatura. Sin embargo, yo creo que falta una educación que se dé. ¿Por qué? Porque seamos conscientes y sinceros. Estos temas son relativamente nuevos. Antes se hablaba de un respeto nada más entre hombres y mujeres, pero tenemos que hacer un respeto mayor. El punto del género es una cuestión importante. La Corte debe ser respetuosa. Yo señalo un caso que para mí fue muy significativo porque mandó un mensaje. En los elevadores que se contienen en el edificio de Revolución 1503, que es donde se albergan los tribunales colegiados de circuito y la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia, en los espejos de los elevadores se pusieron carteles donde dice: todos somos iguales, subamos, la equidad de género y mensajes de esta naturaleza. Había también carteles en el elevador propio de los señores ministros. Sin embargo, después se quitaron. Entonces creo que es un mensaje erróneo el que se señala ahí, ¿no? No digo que no se respete la equidad de género en la Corte, sí se respeta, pero todos tenemos que caminar en el mismo sentido. Curiosamente, 6 ministros querían ser presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo leí cada uno de sus proyectos y propuestas para llegar al cargo de ministros. Los 6 incluían la equidad y el género. Y recordemos que equidad es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y aquellos que tienen una desigualdad frente a otras personas, darle las mismas oportunidades de desarrollo para que estén en condiciones similares y puedan crecer en su personalidad, en su dignidad humana. Ese es un contexto. Segundo punto, la difícil situación que vive el país y la justicia creíble. Soy consciente de ello, de que cada vez el ciudadano pierde más credibilidad en las instituciones. Hay un punto de crisis de confianza, pero ese punto de crisis de confianza es entre las propias instituciones. Sí soy de la idea que se ejerzan controles de confianza dentro del Poder Judicial, pero tienen que ser controles de confianza ad hoc al Poder Judicial, desde el ingreso, la permanencia y la estabilidad. Si un joven ingresa al Poder Judicial, ejercer controles de confianza, porque ese joven va a hacer carrera judicial. Prácticamente todos ingresamos, o la mayoría, como mecanógrafos, los oficiales administrativos. Buscar controles de confianza para el ingreso, la permanencia, evaluaciones continuas de la capacidad del juzgador. En ese sentido, creo que la credibilidad se marca el día a día, la confianza la hemos perdido como autoridad, pero tenemos que recobrar con nuestras actuaciones, siendo personas dignas, honestas, serias en nuestro trabajo. Pero los controles de confianza creo que sí son necesarios dentro del Poder Judicial, así como la certificación de cada uno de los funcionarios. Gracias, senador. Muchas gracias. Senadora Angélica de la Peña, por favor. Muchas gracias, presidente. Bienvenido al Senado. Fíjese que en sesiones anteriores, cuando estuvimos también recibiendo las comparecencias de quienes aspiraban en otros momentos a formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo recuerdo en su presentación de varios, incluso que fueron finalmente elegidos y hoy forman parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un discurso pro derechos humanos. No tenía desperdicio. Sin embargo, en su comportamiento, ya en el ámbito de este órgano importantísimo para el país, resultó que en sus argumentos y votación finalmente no estaban del lado justamente de preservar por encima de cualquier otra cosa los derechos humanos de las personas a partir de que no fuesen discriminadas por ninguna condición. Si usted estuviera
que tomar determinaciones frente a las leyes estatales que prohíben los matrimonios igualitarios, ¿cuál sería su posición? Y por supuesto, cuando se habla de la igualdad sustantiva, que se distingue de la igualdad inscrita en el siglo V, desde el enfoque de San Agustín, la igualdad sustantiva fundamentalmente se inscribe para reconocer los derechos plenos de las mujeres junto con los hombres, y de manera particular los que tienen que ver con los derechos sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su proyecto de vida. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Por favor, si es tan amable, y particularmente, hablando de la igualdad sustantiva, los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Por sus respuestas, muchísimas gracias. Proceda, magistrado, por favor. Gracias. Bueno, esto de lo que es la igualdad sustantiva, presidente, se refiere a esos temas que están tocando, los temas que me está amablemente cuestionando. Esa es la igualdad sustantiva, no la igualdad de ley. Podemos decir, ¿tú tienes una igualdad ante la ley? Sí, pero ¿cómo le hago? Tienes la igualdad. Y vuelvo a decir, sí, pero ¿cómo le hago? Hay algo que en el contexto doctrinario se conoce como la acción positiva. La acción positiva es aquellos mecanismos que auxilian a que las gentes puedan cumplir con sus derechos, sobre todo cuando estamos hablando de grupos vulnerables o grupos de desigualdad. No es necesario que en ocasiones el legislador establezca estas acciones. Esa es la función de un juez, esa es la función de una autoridad que aplica la norma. Decir, bueno, para que efectivamente esa persona tenga una igualdad frente a los demás, hay que tener un mecanismo, hay que tener un medio, que se llaman las acciones positivas. Estas acciones positivas lo que van a hacer es crear todos estos mecanismos para lograrlo. En ocasiones la ley establece una norma, pero decir, bueno, esa norma impide o no impide que se lleve a cabo una acción positiva. No necesariamente impide, que ese es el otro problema de la interpretación. Nosotros tenemos que buscar la interpretación correspondiente a esa norma para dar pauta a que se cumplan efectivamente o eficazmente esos derechos de igualdad. Por eso es la igualdad sustantiva. ¿Qué es lo que se ve con los matrimonios igualitarios? Yo creo que el problema no es en la definición de qué entender por un matrimonio, sino cuando expresamente exista una prohibición. Cuando expresamente exista una prohibición, yo creo que sí tendríamos que hacer nosotros un análisis correspondiente, porque probablemente estemos en una discriminación de las personas. La discriminación debe ser desterrada en este país. Se da la oportunidad a todos como personas de lograr llegar a ser, pues la dignidad a llegar a ser felices, que es lo que plantearía al final de cuentas el respeto debido a los derechos humanos, la personalidad del hombre. En ese sentido, si existe una norma que define el matrimonio como hombre y mujer, no necesariamente es una norma inconstitucional, porque la Constitución no define lo que es matrimonio. La Constitución tampoco hay una restricción expresa que señalamos hace rato en cuanto a este tipo de relaciones, este tipo de matrimonios. Tendríamos que crear la acción positiva para dar pauta a ello. Si existe la prohibición expresa, creo que eso sí es grave, en ese punto. Bajo esta situación, el análisis de la acción positiva puede dar pauta a la respuesta a estos casos. Curiosamente, la Suprema Corte de Justicia en 2 resoluciones ha hablado de acción positiva y fueron en casos de esta naturaleza. Entonces, bajo el punto de vista bien analizados, bien realizados, con la acción positiva, que es un contexto que se está generando en la doctrina, y la otra es la afirmación de la acción, que ya está la acción, pero hay que hacerla eficaz afirmándola, reafirmándola, que es la figura no contraria, pero sí complementaria. Pero en estos casos, bajo la tesitura de acción positiva, se resuelven estos asuntos. Y en cuanto a los derechos de la mujer a decidir su cuerpo, estamos en lo mismo, una igualdad sustantiva. El conflicto no es si se protege o no protege la vida. Aquí en estos puntos la Corte determinó que sí se protege la vida. La cuestión es decir, ¿a partir de cuándo? ¿A partir de cuándo? Cuando es concebido, una persona tiene una protección como un bien jurídico. Hay la protección al bien jurídico, pero como vida se protege después de las 12 semanas. Y hablamos de sujeto. Entonces, esa es la cuestión. El legislador secundario puede determinar esta situación. Hay parámetros que se manejan y que son parámetros médicos, pero en ambos casos está protegida la cuestión. Uno como bien jurídico y otro como sujeto.
sí hay la protección en ambos casos. Ese es el punto. La mujer en ese aspecto sí tendría derecho a decidir, bajo esos aspectos jurídicos que nos da el propio legislador y los interpretativos del Poder Judicial Federal. No, al contrario. Gracias, magistrado. Senador José María Martínez, por favor. Gracias, senador presidente de la Comisión de Justicia. Señor magistrado, bienvenido a este recinto. Soy parte de un grupo parlamentario cuyo partido concibe el derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. Mi pregunta es muy concreta, señor magistrado. ¿Cuál es su opinión con respecto a la interrupción del embarazo? ¿Cuál es su opinión con respecto al aborto? Por su respuesta, muchas gracias. Proceda, magistrado, por favor. Sí, claro. Aquí es importante señalar lo que sería una opinión personal y una opinión jurídica. Los magistrados, los jueces y en su momento los ministros, para emitir una opinión jurídica, necesitamos tener un caso concreto donde se haga el planteamiento sobre este punto. Los magistrados, jueces y también los ministros hemos respetado cumplir y hacer cumplir la Constitución, así como las leyes que de ella emanan. Artículo 128 constitucional. Los magistrados, jueces y ministros procuramos cumplir con la norma constitucional y las leyes secundarias. Ese parámetro, ese contexto jurídico, da la pauta a que un juez y un magistrado va a hacer los pronunciamientos cuando se le presente el asunto en concreto. Los pronunciamientos de academia son válidos en el salón de clase. Los pronunciamientos que corresponden a la escritura, a la publicación de libros, también son válidos bajo ese contexto. Nosotros, una vez que tenemos un asunto, tenemos que analizar la situación. En una opinión personal, fuera de un caso, pues yo podría asegurar que sí, efectivamente hay una protección a la vida. Hay una protección a la vida en un asunto personal, con una convicción personal mía. Pero cuando tengo el asunto, yo tengo que ceñirme a la norma y constatar si la norma es contraria o no a la Constitución o es apegada a la Constitución, que sería el punto. Rebasar ese límite, ese marco normativo que tengo, sería desconocer mi obligación de hacer respetar la Constitución y las leyes que emanan 128 constitucional. En ese punto, el legislador es el que nos da las pautas, el legislador. En alguna ocasión también en otro foro me hicieron la misma pregunta. Yo les decía, y lo digo respetuosamente en este Senado, ¿alguna vez le han preguntado a los legisladores cuando están en campaña o a los candidatos cuál es su opinión? Y si eso va a definir su voto o no va a definir su voto. Es una cuestión interesante. Nosotros estamos condicionados a la norma jurídica, a la norma jurídica. Yo soy plenamente convencido que las leyes mexicanas protegen la vida, sí protegen la vida. El punto es a partir de cuándo. Ese es el punto. Mi opinión personal, sí soy el que sabe defender la vida. Mi opinión personal. Mi opinión jurídica, debo tener el caso concreto para hacer el análisis correspondiente. Ahorita se habla de 12 semanas en el Distrito Federal, pero pensemos el día de mañana que se hable de 10 semanas. Entonces digamos, bueno, esas 10 semanas, bueno, eso no es, pero para llegar a ese caso de 10 semanas, tendríamos que tener una ley donde se estableciera. Si el día de mañana dicen, no, se deroga ese precepto y es aborto, va a haber acciones, tendríamos nosotros que hacer ese análisis. Ese es el punto. Nosotros estamos conceñidos, quieras o no, a la actividad del legislador. Por eso en mi discurso o en mi presentación señalé que el Poder Judicial es el factor donde converge el legislativo y el ejecutivo y converge para la protección de los intereses tanto del Estado como de las personas. Por eso es muy importante la labor del legislador. Es muy, muy importante, señor. No, al contrario. La última pregunta estará a mi cargo, señor magistrado. Sí, claro. Cuando usted relataba la discusión pendiente, no resuelta en la Corte sobre la relación normativa entre tratados internacionales y la Constitución, entendí que usted se inclinaba por la tesis de la eficacia protectora de la norma más que por el principio de jerarquía formal o sustancial, dependiendo cómo se quiera ver. Y creo que, en efecto, la tesis de la eficacia protectora puede ayudar en ciertos casos que yo llamo los casos blancos, ¿no? Donde evidentemente la norma internacional
o la fuente internacional tiene una especificidad protectora mayor que la norma constitucional y el operador jurídico aplica una u otra en un caso concreto. Pero lo que no está tan claro es cuando la norma constitucional entra en contradicción directa con una norma convencional o una norma de carácter internacional, como es el caso del arraigo. Si entendí bien, si usted milita en la tesis de la eficacia protectora como alternativa a la tesis de la jerarquía normativa de tratados versus constitución o constitución versus tratados, si a usted se le plantearía el caso de la convencionalidad del arraigo, tendría que llegar a la conclusión de que hay normas que pueden ser normas constitucionales que pudieran ser expulsadas del sistema de manera general. Es decir, que pudiéramos declarar que es inconvencional la norma constitucional. Por eso la discusión sigue sin resolverse en la Suprema Corte de Justicia. Bajo esta lógica, si usted si usted llegase a sentarse en la posición del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo esta consideración, ¿qué posición tomaría? Pero fundamentalmente no los casos blancos de interpretación conforme o de selección de la norma más benéfica al caso concreto, sino los casos límites donde está en duda la relación normativa entre una norma expresa de la Constitución y una norma expresa de las fuentes internacionales. Por su atención y respuestas, muchas gracias. Aquí el problema creo que es mayúsculo, y lo digo también con todo respeto. Tendríamos que decir, ¿existe un mecanismo eficaz para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga la expulsión de una norma constitucional sin incurrir en responsabilidad? Ese es el planteamiento. Bueno, en la ley de amparo vigente a partir del 3 de abril del 2013 hace una prohibición tajante, hasta para los aspectos de proceso de reforma constitucional. Y me remito al año del 82, cuando se da la estatización de la banca. En ese punto hubo un amparo que también fue ícono en su momento. La Corte se integraba todavía por 21 ministros en el Pleno. Don Ramón Sánchez Medal, junto con ese tiempo litigante, don Vicente Aguinaco, promovió un amparo contra el decreto que expropiaba la banca. Hacen este decreto y dicen, está estableciendo un monopolio que no está reconocido en el artículo 28 constitucional. Cae el 20 al Ejecutivo. Dicen, sí, reformemos la Constitución. Y se reforma la Constitución. ¿Qué es lo que hace? Pues ampliamos nuestro amparo. Interpone la queja contra la admisión del amparo, un amparo administrativo. Y la Corte ejerce una facultad de acción que en ese momento también pudo haberse considerado ligeramente dudosa, pero se ejerció. Y la Corte determinó que no procedía el amparo contra la reforma constitucional. Es un antecedente. Posteriormente vienen unas reconsideraciones y, como dicen los ministros, una nueva reflexión sobre el tema nos lleva a considerar que en el proceso legislativo, el proceso más bien de reforma constitucional, sí puede proceder el juicio de amparo. Y hubo casos que también fueron cuestionados en esos puntos. Actualmente hay una prohibición completa y tenemos que ver cuáles son los mecanismos que tiene la Corte para resolver una tesitura aquí. Acción de inconstitucionalidad, no. Controversia constitucional, tampoco. Juicio de amparo, ya sea indirecto o directo, tampoco. Entonces tendremos que buscar primero el mecanismo para llegar ahí. Creo que si la Corte hiciera la expulsión de una norma constitucional en cualquiera de esas tres figuras que son las que dan esa posibilidad, bajo mi punto de vista podría haber una responsabilidad, podría haber, en ese sentido. ¿Qué es lo que va a suceder cuando venga una condena a México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidiéndole la expulsión de esa norma constitucional? Vamos a tener un segundo asunto varios, donde los ministros decir, tenemos una condena, estamos en el contexto internacional, tenemos que cumplir. ¿Cómo vamos a cumplir? Pues dejándola de aplicar nosotros, y lo que es el Congreso, el constituyente permanente, va a tener que reunirse, expulsar la norma y acusar a la Convención. Si queremos estar en un contexto internacional respetuoso de derechos humanos. Eso es lo que yo pienso que va a pasar. Muchas gracias, magistrado. Ruego usted tome 3 papeletas de la urna que está situada a su derecha, proceda a darle lectura a las 3 preguntas y a responderlas en una sola intervención. Le ruego señalar la procedencia de la pregunta, por favor. Está señalada en la parte de arriba del papeleta. La organización Borde Jurídico, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
y Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC, formula la siguiente pregunta. Desde su perspectiva, ¿qué Estado guarda la independencia judicial en todos los niveles en México? Me imagino qué Estado de qué. También de borde jurídico del mismo instituto se pregunta, ¿qué papel juega la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la construcción de un Estado constitucional de derecho? Y la tercera pregunta, de la organización Participando por México, Asociación Civil, preguntan, ¿considera que se viola el artículo 40 constitucional que define la República Mexicana como laica cuando un servidor público en un acto oficial utiliza símbolos o alusiones religiosas? Por lo que hace a qué papel juega la Suprema Corte de Justicia en la construcción de un Estado constitucional de derecho, es básico, pero no es un papel único o no es un papel en donde nada más se juegue de una cancha. Son tres poderes de la Unión. Los tres poderes de la Unión están obligados a crear un Estado constitucional. Yo soy consciente que estamos viendo un Estado de Derecho. ¿Que tenemos altas y bajas? Sí. Nuestro siguiente paso es crear un Estado constitucional, donde la norma fundamental, la Constitución, haga el giro y el entorno de las políticas económicas, sociales y educativas, incluyendo las de salud. Y la Suprema Corte de Justicia respetar esas políticas y en su momento implementar los mecanismos dentro de la Administración de Justicia, dentro de los temas de justicia, para que se respete un Estado constitucional. ¿Sí juega un papel en la construcción? Sí, pero lo vuelvo a señalar, no es único, porque si el constituyente, porque si el Congreso de la Unión, los congresos locales y a su vez los ejecutivos, tanto federal como locales, no hacen la parte que les corresponde, los asuntos no van a llegar a la Corte, no van a llegar. Y lo ideal en una justicia utópica es que no haya asuntos en el Poder Judicial. Eso es lo ideal. Sin embargo, gracias a que no hay una idealidad, habemos gente parados aquí queriendo ser ministros. Segundo punto, desde su perspectiva, ¿qué Estado guarda la independencia judicial en todos los niveles en México? La independencia se respeta. Aquellos que no respetan la independencia, en muchas ocasiones son gentes fuera del Poder Judicial. Y eso lo podríamos considerar cuando habla algún político, cuando habla alguna persona y quiere interferir en los asuntos del Poder Judicial. Esa independencia o esa intromisión más bien, sí causa una alarma, esa intromisión sí es dolorosa, pero yo creo que la que más duele es cuando viene de los jerarcas del propio Poder Judicial. Le hace cuando un consejero le habla a un juez o un ministro, perdón, a un magistrado, pidiéndole, en principio, atiende a fulano, es amigo mío. Cuando un ministro se atreve a tomar el teléfono y hablarle a un juez y un magistrado, esa sí es la que duele. Y vamos al siguiente caso. Si yo como juzgador resuelvo un caso injusto frente a una persona que cometió una conducta delictiva, yo me convierto en un hombre injusto, mientras que la persona que fui juzgada no se convierte en un hombre injusto, sigue siendo una persona. Eso pasa con la independencia en el Poder Judicial. Si un miembro del Poder Judicial irrumpe con la independencia que debe existir en los órganos del Poder Judicial, se vuelve un hombre injusto, en un hombre deplorable que debe ser expulsado del Poder Judicial. Considero que sí hay una independencia que se vive en México, pero no porque se vive tengamos ejemplos sanos, debemos dejar pasar y dormir en nuestras glorias. Sí, tenemos que poner mucha alerta en el Poder Judicial sobre eso, pero en mi opinión personal sí se vive la independencia. Participando por México, AC, considera que se viola el artículo 40 constitucional que define a la República Mexicana como laica cuando un servidor público en un acto oficial utiliza símbolos o alusiones religiosas. Yo creo que también tenemos que estar en el contexto histórico cuando se crean estas normas. Sobre todo el derecho es la primera institución que es de carácter secular. Los romanos dan esa aportación al derecho, hacen la separación de la cuestión religiosa con lo que es el derecho. Se crea la res pública y una res privada. Se hace ese rompimiento, esa tesitura. Esa noción de tener un Estado laico da la posibilidad a que tengamos una pluralidad de religiones. Yo recuerdo un viaje que hice a Sudamérica siendo muy joven, encontrándome en Uruguay, pues ellos estaban muy contentos y me decían de la visita que había existido por Juan Pablo II, había dejado una cruz de brazos abiertos, de varios brazos, estaban muy contentos porque decían que eran las religiones, ahí todas las religiones eran aceptadas, todas las religiones eran bienvenidas, y la cuestión
connatural que existe por situación geográfica entre Uruguay y Argentina, sobre todo por el Río de la Plata, me hizo comprender más eso cuando llego a Argentina, en donde Argentina había religión oficial, donde días antes de haber llegado, en un lejano 80 y tantos, habían explotado una mezquita. Entonces son cuestiones que México no las vive, son situaciones que no vemos este punto. No hay una intolerancia. Debemos de concebir esta situación de que estamos en un Estado laico. Yo soy un servidor público y como servidor público ejerzo una función laica. En lo personal, Horacio Armando Hernández Orozco, soy creyente, ejerzo mi religión en lo personal. Sin embargo, procuro, para no ser ofensivo en algunas cosas, no tener algún símbolo religioso en mi oficina. No faltará aquella persona que dicen, señor, fui a tal lugar, le traje esta cruz. Bienvenida, no hay ningún problema, ¿no? Pero en ese aspecto creo que debemos de ser más allá, no limitarnos y cuestionarnos una situación de una autoridad o de un personaje, de un servidor público, por una situación de un símbolo. Yo creo que debemos de atender más allá, no limitarnos en este punto. Ver la actuación real de la persona y si en su actuación real afecta al Estado laico mexicano, sí podríamos establecerlo ahí. Pero portar una cruz, portar, no sé, una estrella de David, no creo que sea para quemar a alguien en leña verde. Gracias, servidor. Se ha agotado la comparecencia. En consecuencia, muchísimas gracias, magistrado, por su asistencia esta tarde. Le reiteramos la felicitación por haber sido considerado en la terna que envió el Ejecutivo Federal y le deseamos mucha suerte en el proceso. Le ruego, asistencia legislativa, conduzca a nuestro compareciente a ocupar el lugar que considere entre los asistentes, y ruego asistencia legislativa conducir hasta este pleno a nuestro siguiente compareciente, el licenciado Medina Mora y Casa.